Saludos, mi nombre es Oscar Ignacio Botero y vamos a ver cómo solucionamos un ejercicio utilizando el teorema de Thevenin. El enunciado del ejercicio dice hallar por el método del teorema de Thevenin el voltaje y la resistencia. Tenemos ahí el dibujo del circuito con fuentes de voltaje y de corriente y debemos hallar el voltaje y la resistencia Thevenin aquí en el extremo derecho entre las terminales A y B. Comenzamos la solución y comenzamos hallando ¿qué? Hallando el valor de la resistencia Thevenin. Para hallar ese valor se cortocircuitan las fuentes de voltaje y se abren las fuentes de corriente. Entonces ahí tenemos el dibujo del circuito equivalente, donde tenemos a R1 y a R2 en serie. Realizamos esa operación y nos da que RA vale 4 kilo ohmios. Esa resistencia equivalente A nos queda en paralelo con la resistencia 3. Yo la llamo RB, cuyo resultado es de 2K. Ahora, la solución de ese paralelo que se llama RB nos queda en serie con R4. Realizamos esa serie que yo la llamo RC y da un valor de 4 kilo ohmios y finalmente tenemos a RC en paralelo con R5 y ese sería el valor de la resistencia Thevenin. Solucionamos ese paralelo y nos da 1,71 kilo ohmios. Ese es el valor de la resistencia Thevenin. Ahora vamos a hallar el voltaje Thevenin. Entonces comenzamos con ¿qué? Con la fuente de voltaje BK en serie con R1. Convertimos esa fuente de voltaje en una fuente de corriente. Esa fuente de corriente, intensidad, voltaje sobre el valor de la resistencia 12 dividido 12 voltios dividido 3 kilo ohmios da 4 miliamperios para la fuente de corriente y la R1 queda en paralelo ya. Vemos que nos quedan dos fuentes de corriente en paralelo con la misma dirección o en el mismo sentido, lo que quiere decir que la sumamos. Aquí tenemos, yo la voy a llamar IL, es a esa fuente equivalente, es la suma de IK más IS con un valor de 24 miliamperios. Entonces nos queda esa fuente de corriente IL en paralelo con R1 de 3K. Hacemos la conversión, nos da una fuente de voltaje, yo la llamo BL, de 72 voltios, voltaje, intensidad por resistencia, 24 miliamperios por 3 kilo ohmios, da 72 voltios. Con R1 de 3K en serie y ya nos quedaría entonces en serie con R2. Realizamos esa serie de R1 más R2, yo la llamo RD y da un valor de 4 kilo ohmios y lo tenemos en la parte inferior. RD de 4 kilo ohmios con la fuente de voltaje BL. Convertimos esa fuente de voltaje en una fuente de corriente, yo la llamo IM, da 18 miliamperios en paralelo con RD de 4K y a su vez queda en paralelo con R3. Soluciono este paralelo de RD y R3, yo lo llamo RE y da 2 kilo ohmios. Continuamos con la solución. Entonces tenemos la fuente de corriente IM en paralelo con RE. Convertimos esa fuente de corriente en una fuente de voltaje que yo llamo BN. Voltaje, intensidad por resistencia, 18 miliamperios por 2 kilo ohmios da 36 voltios. Entonces vemos que tenemos dos fuentes de voltaje en serie y tenemos también dos resistencias en serie. Entonces vamos a hallar las equivalentes de eso. Entonces las dos fuentes de voltaje vemos que tienen la misma dirección en la polaridad,
quiere decir que las vamos a sumar. Yo la llamo BT y nos da un resultado de 41 voltios, y las dos resistencias en serie RE más R4 da 4K. Entonces tenemos aquí en la parte inferior izquierda el dibujo del circuito, al cual le vamos a hacer un divisor de voltaje para hallar el voltaje Thevenin, o sea el voltaje entre las terminales A y B, que es lo mismo que el voltaje en la resistencia 5. Entonces el divisor de voltaje dice que es igual al valor de la resistencia a la cual le estamos hallando el voltaje, o sea R5, sobre la suma de las resistencias que conforman esa serie. Esto es una serie, porque recuerde que estas son las terminales para saber dónde vamos a hacer la medición y dónde vamos a ver el resultado como tal. Entonces realmente esto sí es un circuito serie por el voltaje que alimenta ese circuito serie, que en este caso es BT con un valor de 41 voltios. Esa operación matemática nos da 17.57 voltios para el voltaje en la resistencia 5, que es lo mismo que el voltaje Thevenin, 17,57. Tenemos aquí un pantallazo ya de unas simulaciones hechas en Proteus. En la parte superior tenemos el circuito para hallar la resistencia Thevenin y tenemos que la simulación dio 1,71 kiloohmios. Efectivamente la solución teórica nos dio también 1,71 kiloohmios, y el voltaje Thevenin dio 17.57 voltios, y en teoría también nos dio 17.57 voltios. Este circuito que tenemos aquí en el extremo o en la margen derecha es el circuito equivalente del voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin. En un próximo video veremos la simulación de este ejercicio. Un feliz día y hasta una próxima